Buenos días. Comenzamos el capítulo Introducción a los principios de ingeniería y sus unidades correspondientes a la materia de operaciones unitarias 1. Bueno, comenzamos con lo que es la clasificación de las operaciones unitarias y el proceso de transporte. Introducción. Una operación unitaria, como se observa en la imagen, se puede definir como una unidad de transformación, es decir, aquella instancia en la cual se introduce cierta materia prima a la entrada de cualquier proceso. Esta operación unitaria la va a transformar para que así en la salida tengamos nosotros un producto terminado. Entonces, operación unitaria se define como una unidad de transformación. Estas transformaciones pueden ser físicas o químicas según sea el método operado. Una transformación física es aquella que se caracteriza por ser temporal. En cambio, una transformación química es aquella caracterizada por ser una transformación permanente, es decir, hubo reacción química. Clasificación de las operaciones unitarias. Tenemos toda una serie de transformaciones. La primera, como vemos, es flujo de fluidos, destacado por aquella que se caracteriza en el transporte de los mismos, de punto a punto, en este caso el transporte de gas, agua y otros. Transferencia de calor, aquella caracterizada por la transferencia de energía de un sistema a otro. Evaporación, separación de un líquido volátil de una mezcla, ya sea sólida líquida. Secado también es una volatilización de un componente más liviano de un sólido. La destilación es aquel proceso que se destaca por aprovechar la diferencia de puntos de ebullición de una mezcla. La absorción es la separación de un componente gaseoso utilizando un medio líquido. La separación es aquella en la cual operamos mecánicamente para separar varios componentes unidos accidentalmente. Extracción líquido-líquido se caracteriza porque extraemos de un líquido un soluto a través de otro líquido que se va diseminando y disolviendo en el seno del otro líquido. Adsorción, proceso en el cual se separa un componente de un líquido o gas por medio de un sólido. Cristalización es la operación de separar de una mezcla homogénea un sólido a través de la variación de temperatura preferentemente. Y las separaciones físico-mecánicas que consisten en utilizar ya sea espátulas u otros medios para separar mezclas. Definiendo también que mezcla es la unión de materia que se puede separar. Y combinación es unión de materia que no se puede separar porque han modificado sus propiedades físico-químicas, es decir, han reaccionado. Los procesos fundamentales de transporte. Tenemos el transporte de momento lineal, la cual obedece a la ley de Newton, en la cual vamos a estudiar en este capítulo, definido como aquella situación que va a caracterizar al transporte de fluidos propiamente dichos. Tenemos el transporte de calor, caracterizado con la ley de Fourier, que estudia esa transferencia de energía de un lugar a otro. Y el transporte de masa, en la cual vamos a caracterizar a la ley de Fick como su principal aporte, definido como la variación de la concentración de dos puntos en un sistema. Sistema Internacional de Unidades. Ahí tenemos las unidades fundamentales del sistema internacional, en las cuales tenemos la longitud, cuya magnitud principal, obviamente la longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la masa en kilogramos, la temperatura en Kelvin. Unidades derivadas, la fuerza, que está representado por el Newton, que es la combinación de las dos unidades como ser Newton y Newton, que es la masa por la aceleración. Ahí tenemos Newton es igual a kilogramo por masa sobre centímetro cuadrado. El trabajo, que es la fuerza por distancia, cuya unidad es el joules, que es la combinación del Newton por metro. La potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, cuya unidad fundamental es
watts, pero también la combinada será joules sobre segundo. Y por último la presión, que es la fuerza por unidad de área, cuya unidad es el pascal, que es la combinación de newton sobre metro cuadrado. Luego tenemos el sistema CGS de unidades, que no vamos a utilizarlo, pero ahí tenemos la longitud en centímetro, tiempo en segundo, masa en gramos y la temperatura en Kelvin. Y el sistema inglés, cuya longitud se mide en pies, el tiempo en segundos, la masa en libra masa, la temperatura en grado Fahrenheit. Métodos para expresar la temperatura. Se destacan dos escalas que son las relativas y absolutas. Las relativas más conocidas son el grado centígrado y grado Fahrenheit, cuya conversión las vemos en la pantalla. Y las escalas absolutas que corrigen las escalas relativas con respecto al cero absoluto. Ahí tenemos sus principales ecuaciones, que son la escala Kelvin, que consiste en sumar grado centígrado más 273.15. La escala Rankine es el grado Fahrenheit más 460. Unidades de porcentajes másicos y molares. Previamente definimos el porcentaje como aquella fracción en la cual en el numerador tenemos la parcial sobre total por ciento. Ahí definimos, por ejemplo, el porcentaje másico, que es el porcentaje masa de un componente Y sobre la masa total de todos los componentes de la mezcla, multiplicado por 100. La fracción molar o el porcentaje molar, como vemos en la expresión, consiste en dividir los moles de un componente Y sobre los moles total de mezcla, multiplicado por 100. Y por último, las unidades de concentración, que son moles sobre volumen, cuya unidad principal es el molar. Con lo cual concluimos la sesión. Gracias.